No hay nada como ver a un niño abandonado a su suerte en el mundo. A veces, cuando la familia nos falla, un extraño se convierte en la única esperanza que nos queda. Hank Murdoch, un hombre de las montañas, encontró a Penny, de 7 años, sola en el funeral de su abuelo en medio de una tormenta de nieve. No acudió ningún familiar. Nadie se quedó para llevarla a casa. Solo una niña pequeña con un vestido negro, sosteniendo flores marchitas, sin ningún sitio a dónde ir. Inc. la envolvió en su abrigo y la llevó a su cabaña, pensando que sería solo por una noche. Pero entonces aparecieron los familiares, no para consolar a la niña, sino para preguntar por el testamento y la herencia familiar. Querían el dinero, no la responsabilidad. Lo que sucedió a continuación les enseñaría que algunas batallas no se libran con abogados ni documentos legales. ¿Qué crees que hará un hombre que ha pasado 30 años solo en las montañas cuando unos familiares codiciosos intentan abandonar a una niña inocente? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial para ti. El silencio de la montaña había sido el compañero más cercano de Hank Murdoch durante la mayor parte de los últimos 20 años. Su cabaña se encontraba enclavada entre imponentes pinos a 2.400 metros de altitud, donde el aire se mantenía fresco incluso en verano, y el invierno llegaba como un viejo amigo que nunca sabía cuándo marcharse. El vecino más cercano vivía a 40 metros por un sinuoso camino de tierra que se volvía intransitable durante meses. Eso era exactamente lo que Hank prefería. Había construido esta vida deliberadamente, tabla a tabla, piedra a piedra. La cabaña reflejaba su naturaleza práctica. Paredes de madera maciza rellenas de arcilla y musgo, una chimenea de piedra que podía calentar todo el espacio y ventanas situadas para captar el sol de la mañana y evitar los fuertes vientos de la tarde. Todo tenía su lugar y su propósito. El desgastado diario de cuero que cada mañana se encontraba sobre la mesa de la cocina contenía 20 años de observaciones sobre los patrones climáticos, los movimientos de la fauna y los cambios de estación. En sus páginas, una cuidadosa caligrafía documentaba qué cresta era la mejor para cazar, cuándo el arroyo alcanzaba su nivel más alto y cómo interpretar las nubes para predecir tormentas con 3 días de antelación. Lo que el diario no podía documentar era el peso de la soledad. Aunque Hank nunca lo habría admitido, había elegido este aislamiento después de que su hermano Thomas muriera en un accidente forestal, dejando atrás a una familia que culpaba a Hank por no estar allí cuando era necesario. La disputa por la herencia que siguió había destrozado lo que quedaba del apellido Murdoch. La esposa de Thomas, Margaret, había acusado a Hank de preocuparse más por las propiedades de la familia en la montaña que por sus propios sobrinos. Los abogados lo habían resuelto con fría eficiencia. Hank se quedó con las tierras altas, que no tenían ningún valor. La familia se quedó con los valiosos derechos madereros del valle. Siguieron 20 años del silencio, 20 años de mañanas en las que Hank se despertaba con su propia respiración y el sonido del viento entre las agujas de pino. 20 años de conversaciones consigo mismo y con los ocasionales animales salvajes que se acercaban a su cabaña. Se había convencido a sí mismo de que era suficiente. La niña lo cambió todo en el transcurso de una tarde helada. Penny Dawson se movía por su cabaña como un fantasma, aprendiendo a ser sólida de nuevo. Su abuelo había sido el viejo Pete Dawson, suegro de Thomas, y el hombre que había defendido a Hank durante el lío de la herencia décadas atrás. Pete había sido el único miembro de la familia que había mantenido el contacto, enviando alguna que otra carta a través de la ruta postal de la montaña. Pero incluso eso había cesado 5 años atrás, y Hank supuso que el anciano había decidido finalmente que no merecía la pena el esfuerzo. Ahora entendía por qué las cartas habían cesado. Pete había estado enfermo, muriendo lentamente en un centro de cuidados mientras su familia esperaba lo inevitable. Y esta niña tranquila y observadora, había estado viviendo con él hasta el final. Penny no habló mucho esa primera semana. Asentía cuando Hank le preguntaba si tenía hambre, negaba con la cabeza cuando él le preguntaba si tenía frío. Sus ojos tenían una lucidez que parecía demasiado madura para una niña de 7 años, el tipo de mirada cautelosa que proviene de haber aprendido pronto que los adultos no siempre son dignos de confianza. Apretaba contra sí una pequeña muñeca de trapo que había visto mejores tiempos,
con la cara desgastada por innumerables noches de consuelo. Hank se encontró modificando sus rutinas sin darse cuenta. Empezó a calentar agua para 2 tazas de café por la mañana, aunque la mayoría de las veces se tomaba leche caliente con un chorrito de auténtico. Empezó a preparar comidas más abundantes, recordando cómo cocinar para más de una persona. Las entradas del diario se hicieron más breves a medida que su atención se centraba en observar a esta pequeña persona moverse por su mundo cuidadosamente ordenado. Ella no mostraba ningún temor por el entorno montañoso que intimidaría a la mayoría de los niños. Cuando Hank revisaba sus trampas para cazar conejos, Penny los seguía a una distancia respetuosa, aprendiendo sin que nadie le enseñara. Instintivamente, comprendía que no debía hacer ruido para no asustar a las presas, que debía andar con cuidado para no dejar huellas, cuándo debía quedarse quieta y cuándo podía moverse. Era como si el viejo Pete la hubiera estado preparando para este tipo de vida. Aunque Hank no podía entender por qué, a la 4ª mañana ella pronunció su primera frase completa. El abuelo Pete dijo, «Tú eras el hombre más fuerte de estas montañas». Hank levantó la vista de su diario. Le sorprendieron no solo las palabras, sino la forma clara y mesurada en que las pronunció, sin ceseo infantil ni pronunciación insegura. Se sentó frente a él en la tosca mesa de madera, con las manitas alrededor de su leche caliente, estudiando su rostro con esos 2 ojos perspicaces. «Tu abuelo era dado a la exageración», respondió Hank con cautela. «No, no lo era». Ella lo afirmó como un hecho simple. Decía que podías rastrear cualquier cosa, cazar cualquier cosa, sobrevivir a cualquier cosa. Decía que cuando el mundo se volviera peligroso, las montañas te mantendrían a salvo porque tú las entendías. Las palabras despertaron algo incómodo en el pecho de Hank. Pete siempre había sido el filósofo, encontrando significado en todo, desde las formaciones de las nubes hasta la forma en que se movían los ciervos antes de las tormentas. Pero esto sonaba diferente, más decidido. ¿Tu abuelo hablaba a menudo de mí? Penny asintió solemnemente. Cuando los abogados venían a casa a preguntar por los papeles y el dinero, el abuelo Pete se enfadaba. Me llevaba afuera y me contaba historias sobre su amigo Hank, que había elegido la libertad en lugar de la lucha. Decía que algunas batallas no merecían la pena ganarlas si te costaban el alma. Hank sintió la familiar opresión en la garganta que le provocaban los viejos remordimientos. Había abandonado esa lucha por la herencia, no por nobleza, sino por agotamiento. Las acusaciones de la familia, las manipulaciones del abogado, la forma en que todos parecían pensar lo peor de sus motivos, lo habían desgastado hasta tal punto que marcharse le parecía más fácil que quedarse para defenderse. El abuelo Pete estuvo enfermo durante mucho tiempo, continuó Penny. Su voz adoptó ese tono cauteloso que utilizan los niños cuando hablan de verdades dolorosas. La familia decía que costaba demasiado cuidarlo. Querían llevarlo a un lugar más barato, uno que no fuera tan bonito. Pero el abuelo Pete tenía dinero ahorrado. Les hizo prometer que me dejarían quedarme con él hasta que hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Hasta que ya no necesitara cuidados. Y cumplieron esa promesa, más o menos. La expresión de Penny se ensombreció ligeramente. Me dejaron quedarme, pero no fueron amables al respecto. La tía Victoria dijo que yo era cara e ingrata. El tío Raymond dijo que ocupaba demasiado espacio. Me hicieron dormir en el trastero y me dijeron que no molestara demasiado a las enfermeras. Hank sintió algo cambiar dentro de su pecho, una ira protectora que no había experimentado en décadas. Y después, en el funeral, me dejaron allí. Las palabras salieron con naturalidad, como si abandonar a una niña en un cementerio fuera un comportamiento perfectamente normal. Victoria dijo que alguien vendría a buscarme, pero que debía esperar junto a la tumba del abuelo Pete para que supieran dónde encontrarme. Esperé todo el día. La imagen de esa niña pequeña sola en medio de una ventisca, confiando en que alguien vendría, hizo que Hank apretara los puños involuntariamente. Pensaba que ya no era capaz de sentir esas emociones, que 20 años de aislamiento habían consumido su capacidad de sentir ira justificada. Se había equivocado. ¿Cómo sabías que podías confiar en mí? Por primera vez desde que había llegado, Penny sonrió, una expresión genuina que transformó su serio rostrito. El abuelo Pete me contó historias sobre ti durante 3 años. Dijo que si alguna vez le pasaba algo, debía intentar encontrar a Hank Murdoch en la alta montaña. Dijo que eras el único miembro de la familia que nunca mentía, nunca rompía una promesa
y nunca anteponía el dinero a las personas. El peso de esa confianza se posó sobre los hombros de Hank como un manto que no estaba seguro de merecer. 20 años de exilio autoimpuesto se habían basado en la suposición de que estaba mejor solo, que su presencia en la vida de otras personas le decía que el miembro de la familia al que más respetaba había pasado años describiéndolo como una especie de guardián de la montaña. Tu abuelo Pete era un buen hombre, dijo Hank finalmente, pero no estoy seguro de ser la persona que él describía en esas historias. Quizás no, respondió Penny con sorprendente honestidad, pero eres la persona que me envolvió en su abrigo y me llevó a un lugar cálido cuando nadie más se preocupó lo suficiente como para quedarse. Para mí, eso parece ser el tipo de persona adecuado. Terminaron el desayuno en un cómodo silencio después de eso. Hank se sorprendió a sí mismo, mirando de reojo a esta niña extraordinaria, que hablaba como alguien mucho mayor, pero que aún necesitaba ayuda para alcanzar los platos en su armario. Ella había irrumpido en su mundo ordenado como una piedra lanzada al agua tranquila, creando ondas que llegaban a rincones de su vida que él creía establecidos para siempre. Esa tarde, mientras le enseñaba a partir leña de forma segura, Hank comenzó a comprender que las historias de Pete no habían sido recuerdos aleatorios. Habían sido una preparación, sembrando cuidadosamente en la mente de una niña donde podría encontrar seguridad si la familia de la que dependía le fallaba. El anciano había estado planeando esta posibilidad, tal vez incluso esperándola. El diario de cuero permaneció cerrado esa noche por primera vez en años. En su lugar, Hank se sentó junto al fuego, observando a Penny dibujar las montañas en un pequeño cuaderno que había sacado de sus escasas pertenencias. Sus dibujos mostraban una habilidad sorprendente para alguien tan joven, una cuidadosa atención a las proporciones y un sombreado que sugería un talento natural alimentado por una paciente instrucción. El abuelo Pete me enseñó a dibujar. Sí, Juan, dijo ella al darse cuenta de su atención. Decía que los dibujos podían guardar recuerdos cuando la mente se llenaba demasiado para conservarlos todos. Era un hombre inteligente. A veces hacía dibujos de ti de cuando ambos eran jóvenes. Los guardaba en una caja especial con cartas y otras cosas. La mención de las cartas despertó algo en la memoria de Hank. Pero antes de que pudiera seguir con ese pensamiento, oyeron caballos acercándose en la quietud de la tarde. 3 jinetes que se movían con un paso deliberado que sugería asuntos oficiales más que visitas de vecinos. Benny se quedó muy quieta, con el lápiz suspendido sobre el dibujo. Algo en su postura le recordó a Hank a los ciervos que perciben a los depredadores, alertas, listos para salir corriendo, pero con la esperanza de que la quietud les proporcione protección. «Quédate cerca de mí», dijo Hank en voz baja, acercándose a la ventana para mirar. 3 figuras desmontaron en su jardín, apenas visibles en la oscuridad creciente. Pero incluso en silueta, había algo familiar en su forma de moverse, en la postura de sus hombros, en la forma autoritaria en que inspeccionaban su propiedad, como si estuvieran evaluando su valor. Después de 20 años de soledad, Hank estaba a punto de enfrentarse a la familia que lo había llevado al exilio, y esta vez tenía algo que valía la pena proteger. Los golpes en la puerta de Hank tenían el tipo de autoridad que esperaba una respuesta inmediata. 3 golpes secos seguidos de una voz que transmitía la calidez de alguien acostumbrado a salirse con la suya mediante el encanto en lugar de la fuerza. «Hola, estamos buscando a una niña pequeña que podría haber venido por aquí». Hank sintió que Penny se apretaba contra él, con su pequeño cuerpo temblando, a pesar de sus esfuerzos por parecer tranquila. Le apretó suavemente el hombro antes de dirigirse a la puerta, tomándose su tiempo con el pesado pestillo de madera. 20 años de vida en la montaña le habían enseñado que precipitarse para complacer a los visitantes inesperados solía traer remordimientos. La mujer que estaba en su porche llevaba un abrigo de lana que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes, aunque ahora estaba cubierto de nieve y arrugado por el viaje. Su sonrisa era perfectamente calibrada, preocupada, pero no frenética, esperanzada, pero adecuadamente preocupada. Detrás de ella había 2 hombres que compartían suficientes rasgos faciales como para ser obviamente parientes, ambos vestidos con ropa de ciudad que los identificaba como forasteros en esta montaña. «Soy Victoria Ashford», dijo la mujer, extendiendo una mano enguantada que Hank no tomó. «Este es mi hermano, Raymond Dawson, y mi hijo, Dale. Somos la familia de la pequeña Penny Dawson».
La hemos estado buscando por todas partes desde el funeral. La mentira salió con tanta naturalidad que Hank casi admiró la habilidad que había detrás. Casi. Familia, repitió, dejando que la palabra flotara en el aire frío entre ellos. Sí, ahora somos sus parientes más cercanos, desde que el pobre tío Pete falleció. Los ojos de Victoria se desviaron de Hank, claramente tratando de ver el interior de la cabaña. Nos quedamos devastados cuando nos dimos cuenta de que se había alejado del cementerio. Una niña de esa edad con este tiempo. Hemos estado muy preocupados. Raymond dio un paso adelante. Un hombre corpulento con manos suaves y mirada severa. Llevamos 2 días recorriendo estas montañas buscándola. Alguien en el pueblo mencionó que había un ermitaño viviendo por aquí que podría haber visto algo. Ermitaño, dijo Hank con suavidad. Esa es una forma de decirlo. Dale, que parecía tener unos 30 años y tenía ese tipo de energía inquieta que proviene de necesitar estar siempre en otro lugar, empujó a sus mayores. Miren, no tenemos tiempo para juegos. Hay una niña desaparecida y, si está aquí, tenemos que llevarla a casa antes de que se muera de frío. A casa, repitió Hank. ¿Y dónde estaría eso? Los tres intercambiaron miradas. Ese tipo de comunicación rápida y silenciosa que se produce entre personas que han coordinado su historia de antemano. Victoria se recuperó primero, y su sonrisa se iluminó como si la pregunta le hubiera encantado. Bueno, eso es algo que todavía estamos resolviendo. La muerte del tío Pete fue tan repentina y los trámites legales son complicados. Pero Dale y su esposa tienen una casa preciosa en Denver, con mucho espacio para una niña, y tú lo sabes. Otro intercambio de miradas. Raymond dio un paso al frente esta vez, con el tono paciente de alguien que explica hechos obvios a un niño lento. Somos su familia. Su abuelo ha fallecido. Sus padres murieron hace años. Somos todo lo que le queda ahora. ¿La has visto o no? Desde el interior de la cabaña llegó el suave sonido de una silla arrastrándose por el suelo de madera. Los tres visitantes se tensaron, y su fachada de preocupación casual se evaporó como una niebla de luto. Victoria dio un paso hacia la puerta, y su sonrisa se volvió más aguda. ¿Hay alguien dentro? Ang se movió para bloquearle el paso, manteniendo un tono conversacional, a pesar de la tensión que se respiraba en el aire. Puede ser. La pregunta es, ¿por qué te preocupa? Porque, dijo Dale, claramente agotado de paciencia, si Penny está ahí dentro, vendrá con nosotros esta noche. ¿En base a qué autoridad? Victoria metió la mano en su abrigo y sacó un documento doblado, de aspecto oficial y impecable. Tutela legal otorgada por el Estado. La muerte del tío Pete la dejó huérfana, y como sus parientes más cercanos, tenemos tanto el derecho como la responsabilidad de cuidar de ella. Hank aceptó el documento, pero no lo miró inmediatamente. En cambio, estudió los 3 rostros que tenía delante, fijándose en los sutiles signos de engaño que había aprendido a leer durante sus años en el ejército. La sonrisa de Victoria nunca llegó a sus ojos. Las manos de Raymond no dejaban de moverse hacia el bolsillo de su abrigo, buscando algo que no estaba allí. Dale no podía dejar de mirar hacia la cabaña, como si estuviera calculando la rapidez con la que podría empujar a Hank y coger lo que hubiera dentro. Es curioso lo de la familia, dijo Hank finalmente. Uno pensaría que las personas que se preocupaban tanto por una niña pequeña habrían asistido al funeral de su abuelo. La temperatura pareció bajar 10 de grados. La sonrisa de Victoria titubeó como una vela al viento y el rostro de Raymond se sonrojó a pesar del frío. Nos retrasamos, dijo Victoria con cautela. Los preparativos del viaje, las condiciones meteorológicas, las malas carreteras, añadió Raymond rápidamente. Reuniones legales, terminó Dale, como si dar múltiples explicaciones fuera a hacer que alguna de ellas se quedara. Hank asintió, pensativo, sin dejar de sostener el documento sin leerlo. Debía de ser un asunto importante para impedirles despedirse del tío Pete. Mira, dijo Raymond, con voz cada vez más aguda, no te debemos explicaciones sobre asuntos familiares. Si la niña está aquí, nos la llevaremos. Si no está, seguiremos buscándola. Pero, en cualquier caso, esta conversación ha terminado. Quizás sí, admitió Hank, pero antes de bajar de la montaña, quizá te interese saber que Penny lleva aquí una semana. La confesión les golpeó como un golpe físico. Victoria dio un paso atrás, mientras que Dale movió instintivamente la mano hacia su abrigo,
un gesto que sugería que no estaba del todo desprevenido ante los problemas. Una semana. La voz de Victoria se elevó. Lleva desaparecida una semana y no se os ocurrió avisar a nadie. ¿Avisar a quién? ¿A la familia que la abandonó en un cementerio en medio de una tormenta de nieve? El rostro de Raymond pasó de enrojecerse a palidecer en cuestión de segundos. Eso es, nosotros no. Hubo confusión con los preparativos. No hubo confusión, dijo Hank en voz baja. Había una niña asustada sola en la nieve, esperando a alguien que se preocupara lo suficiente como para volver a por ella. Como nadie lo hizo, la llevé a un lugar cálido. Dahl dio un paso adelante agresivamente, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido amenazador. No es tu responsabilidad. No eres nadie para ella. Tienes razón en eso, reconoció Hank. Pero soy alguien que no la dejó morir de frío. Victoria pareció darse cuenta de que su enfoque no estaba funcionando y cambió de táctica. Su voz se volvió suave y razonable. Señor, lo siento, no nos han presentado adecuadamente. Murdoch. Hank Murdoch. El nombre golpeó a Raymond como una bofetada. Abrió mucho los ojos y le susurró algo a Victoria que la hizo ponerse tensa. Murdoch, repitió ella lentamente. Tu tío Pete, yo era su amigo, dijo Hank con firmeza. Hace mucho tiempo. Pero tú eres el hermano de Thomas Murdoch, dijo Dale, encajando las piezas. El que causó todos los problemas con la herencia. Yo soy el que se alejó de los problemas, corrigió Hank. Hay una diferencia. La actitud de Victoria cambió por completo. La máscara de familiar preocupada se disolvió para revelar algo mucho más duro debajo. Así que se trata de venganza. Estás utilizando a esa pobre niña para vengarte de la familia por algo que ocurrió hace 20 años. Se trata de una niña pequeña que necesita a alguien que se preocupe más por ella que por lo que pueda heredar. La palabra heredar pareció electrificar a los tres visitantes. La mano de Dale completó su recorrido hasta su abrigo, aunque no sacó lo que fuera que estaba buscando. Raymond comenzó a respirar con más dificultad, y sus rasgos suaves se endurecieron hasta convertirse en algo más feo. Victoria entrecerró los ojos mientras calculaba este nuevo giro de los acontecimientos. ¿Qué sabes del testamento del tío Pete?, preguntó con cautela. Sé que dejó una nieta que se merece una familia mejor que la que ha tenido hasta ahora. Esa decisión no te corresponde a ti, dijo Dale, con la voz tensa y apenas controlando la ira. Ella pertenece a sus parientes consanguíneos, no a un ermitaño de las montañas que probablemente no ha hablado con otro ser humano en años. Desde el interior de la cabaña llegó otro sonido, el suave cierre de una puerta, como si alguien pequeño estuviera esforzándose por no ser descubierto. Victoria giró la cabeza hacia el ruido, como un perro de caza que capta un olor. Ella está ahí dentro ahora mismo. Quizás pueda oírla, dijo Hank. Pero si está ahí, es porque quiere estarlo. Y después de escucharos a los tres durante los últimos 10 minutos, empiezo a entender por qué. Raymond sacó un papel diferente al documento de tutela. Este parecía más oficial. Con un sello del gobierno visible incluso con la tenue luz del porche, tenemos autoridad legal aquí, Murdoch. O la entregas voluntariamente o involucramos al sheriff del condado. Tú decides. Hank finalmente desplegó los documentos de tutela que Victoria le había dado y los examinó rápidamente a la luz que se filtraba desde su cabaña. A primera vista, el documento parecía legítimo, pero algo en las fechas le inquietaba. La firma del tribunal tenía una fecha 3 días después del funeral de Pete, lo que significaba que habían solicitado la custodia antes incluso de confirmar que Penny estaba viva. «Qué momento tan interesante para estos documentos», observó. «¿Qué quieres decir?», preguntó Victoria, aunque su voz sugería que sabía exactamente a qué se refería. Preguntó Victoria, aunque su voz sugería que sabía exactamente a qué se refería. «Me refiero a que estabas tan preocupado por esta niña desaparecida que te tomaste el tiempo de presentar los documentos legales antes de empezar a buscarla». El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones que ninguno de ellos quería expresar. Finalmente Dale dio un paso al frente, con la paciencia completamente agotada. «Basta de juegos. Penny, sal aquí ahora mismo». Su grito resonó en las montañas circundantes, duro y autoritario. Desde el interior de la cabaña se oyó una brusca inspiración, el sonido de alguien que intentaba no llorar. Hank sintió algo frío y definitivo asentarse en su pecho. Fuera lo que querían estos tres, no tenía nada que ver con el bienestar de Penny
y todo que ver con algo que creían que ella podía darles. Creo, dijo en voz baja, que es hora de que bajen de la montaña. No nos iremos sin esa chica, declaró Raymond. Sí, dijo Hank, retrocediendo y comenzando a cerrar la puerta. Lo harán. El sonido de los caballos retirándose por el sendero de la montaña debería haberle traído alivio, pero Hank se encontró escuchando la noche con la conciencia agudizada de un soldado que espera una emboscada. Aseguró la pesada barra de madera que cruzaba la puerta, algo que no había hecho en 15 años, antes de volverse y encontrar a Penny sentada a la mesa de la cocina. Tenía delante un pequeño cuaderno abierto. Escribía con trazos cuidadosos y deliberados, con la lengua ligeramente fuera por la concentración. La escena era tan normal, tan pacíficamente doméstica, que por un momento Hank se olvidó de la amenaza que acababa de abandonar su porche. ¿En qué estás trabajando? Benny levantó la vista, con los ojos aún llenos del miedo que había intentado ocultar durante el enfrentamiento. El abuelo Pete me enseñó a escribir las cosas importantes para no olvidarlas. Decía que la memoria podía engañarnos, pero que el papel decía la verdad. Giró el cuaderno para que él pudiera ver la página. Con una letra cuidada y ordenada, propia de alguien mucho mayor, había escrito. La tía Victoria sonrió, pero sus ojos eran maliciosos. El tío Raymond no dejaba de mirar en su bolsillo como si tuviera algo importante allí. Dale quería agarrarme sin preguntarme si quería ir. Dijeron que me habían estado buscando durante 2 días, pero no parecían tristes por la muerte del abuelo Pete. Parecían emocionados, como si hubieran encontrado algo que querían. Las observaciones eran incómodamente perspicaces. Hank había pasado 20 minutos con esos 3 y había llegado a conclusiones similares. Pero esta niña había visto a través de su actuación en segundos. Eres una niña inteligente, Penny. El abuelo Pete decía que tenía que ser inteligente para mantenerme a salvo. Me enseñó a fijarme en las manos y los ojos de las personas, porque dicen la verdad cuando la boca miente. El peso de esa afirmación se posó pesadamente en el pecho de Hank. ¿Qué tipo de vida había vivido esta niña para que su abuelo se sintiera obligado a enseñarle esas habilidades de supervivencia? Pensó en el trastero en el que la habían hecho dormir, la forma en que la describían como cara e ingrata. ¿Puedo preguntarte algo sobre tu familia? Penny asintió, cerró el cuaderno y le prestó toda su atención. Antes de que tu abuelo enfermara, cuando vivías con tus padres, ¿las cosas iban bien? Una sombra cruzó su rostro. El tipo de expresión que no debería existir en alguien tan joven. No recuerdo mucho a mis padres. Murieron cuando yo tenía 4 años en un accidente de coche. El abuelo Pete se hizo cargo de mí después de eso, pero la familia decía que era demasiado mayor para criar a un niño adecuadamente, así que le ayudaban. A veces la palabra salía con cuidado, de forma neutral. La tía Victoria venía de visita y le decía al abuelo Pete que me estaba malcriando, que me dejaba salirse con la suya demasiado. Decía que los niños necesitaban disciplina y estructura. El tío Raymond miraba las cosas del abuelo Pete y le preguntaba qué pasaría con ellas cuando estuviera demasiado enfermo para vivir solo. Hank sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre la casa, sobre su cuenta de ahorros, sobre las tierras que había aquí arriba, en las montañas, y que antes pertenecían a su familia. Hablaban como si el abuelo Pete no estuviera allí haciendo planes para cuando tuviera que ir a una residencia. La imagen que Penny pintaba se volvía más clara y más fea con cada detalle. Una familia que rondaba como buitres, esperando a que un anciano muriera para poder repartirse sus posesiones. Y una niña pequeña atrapada en medio, no deseada, excepto como una posible complicación legal. ¿Fue entonces cuando tu abuelo empezó a contarte historias sobre mí? Sí. Dijo que la familia había olvidado lo que significaba la lealtad. Pero todavía había una persona que entendía que algunas cosas importaban más que el dinero. La voz de Penny adoptó un tono ligeramente formal, como si estuviera recitando algo memorizado. Dijo, Hank Murdoch renunció a una fortuna porque no estaba dispuesto a luchar sucio por ella, y eso lo convirtió en el hombre más rico que conocía. Las palabras golpearon a Hank como un golpe físico. Pete siempre había sido el filósofo, pero escuchar sus pensamientos filtrados a través de la voz de esta niña los hacía parecer más profundos de lo que Hank jamás había imaginado. Había abandonado esa disputa por la herencia, sintiéndose como un fracasado, como alguien demasiado débil para luchar por lo que era suyo por derecho. Pete lo había visto como una fortaleza. ¿Qué más te contó sobre mí? ¿Que conocías estas montañas mejor que nadie?
que podía seguir un rastro en la nieve y sobrevivir solo con determinación y café. Ella sonrió al oír eso, la primera muestra de felicidad genuina que él había visto en ella en toda la semana. Dijo que eras el último hombre honesto de la familia Murdoch y que, si alguna vez le pasaba algo, debía intentar encontrarte. Penny, ¿tu abuelo habló alguna vez sobre su testamento? ¿Sobre qué pasaría con su dinero y sus propiedades después de su muerte? Su expresión se volvió seria de nuevo. Lo intentó, pero la familia siempre lo interrumpía. Decían que no eran conversaciones para que las escucharan los niños. Pero el abuelo Pete me llevó aparte un día cuando no estaban cerca y me dijo algo importante. Volvió a abrir su cuaderno y pasó a una página cerca del final, donde había escrito algo con una letra aún más cuidadosa de lo habitual. Me hizo prometer que lo recordaría exactamente. Los abogados tienen documentos que te mantendrán a salvo y se asegurarán de que te cuiden. Pero la familia no sabe nada de eso. Intenta llevarte a algún sitio al que no quieres ir. Diles que sabes lo del testamento real. Hank se quedó mirando las palabras, tratando de procesar sus implicaciones. ¿Le había explicado qué quería decir con el testamento real? Dijo que había dos conjuntos de documentos, los que la familia conocía y los que no. Dijo que los secretos se asegurarían de que yo acabara con personas que me quisieran por mí mismo, no por lo que pudiera aportarles. El sonido de los caballos que regresaban interrumpió su conversación, pero esta vez había más jinetes, al menos 5 o 6, a juzgar por el sonido de los cascos, y no se acercaban con el respeto cauteloso de quienes piden ayuda. Hank se acercó a la ventana y miró a través de las pesadas cortinas que había corrido tras la visita anterior. A la luz de la luna, pudo distinguir las siluetas de los hombres a caballo que rodeaban su cabaña. Victoria, Raymond y Dale habían vuelto, pero habían traído refuerzos. Penny, necesito que escuches con mucha atención, dijo en voz baja, alejándose de la ventana. Coge tu cuaderno y esa muñeca y ve a la habitación de atrás. Hay una tabla suelta debajo de la cama. Levántala y encontrarás un espacio debajo donde puedes esconderte. ¿Qué pasa? Tu familia ha vuelto y han traído amigos. A través de las paredes se oía el ruido de hombres desmontando, el crujir del cuero, el suave tintineo del metal, que podía ser herrajes de brida o algo más peligroso, y contó al menos 6 voces distintas que hablaban en voz baja. Una nueva voz gritó con la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Murdoch, soy el Sheriff Palmer. Necesito que abras esta puerta ahora mismo. Hank sintió un escalofrío en el estómago. Palmer era el sheriff del condado, pero también era conocido en todas las comunidades de las montañas como alguien cuyo sentido de la justicia podía verse influido por los incentivos económicos adecuados. Si estaba allí, significaba que la situación había pasado de ser una disputa familiar a algo potencialmente delictivo. Penny, ve a esconderte ahora mismo. Ella asintió y se escabulló como un fantasma, llevándose consigo su preciado cuaderno. Hank la vio desaparecer en la habitación de atrás antes de centrar su atención en los hombres que estaban fuera de su puerta. Había pasado 20 años evitando precisamente este tipo de conflictos, eligiendo el aislamiento en lugar de la confrontación. Pero algunas batallas, empezaba a darse cuenta, te encontraban quisieras o no. Sheriff Palmer, llamó sin moverse hacia la puerta. Un poco tarde para una visita de cortesía, ¿no? Abre la puerta, Murdoch. Tenemos que hablar sobre el niño al que estás albergando. Albergando. La elección de la palabra no fue accidental. Sugería criminalidad, actividad ilegal que justificaba lo que fuera que estuvieran planeando hacer a continuación. 20 años de paz estaban a punto de terminar. Y Hank se encontró recordando habilidades que esperaba no volver a necesitar nunca más. El enfrentamiento con el Sheriff Palmer se prolongó durante casi una hora, un cuidadoso baile de amenazas legales y terquedad montañesa, que terminó con los agentes de la ley retirándose en la noche. Pero Hank sabía que volverían, probablemente con más autoridad y menos paciencia. Después de asegurar la cabaña y comprobar que Penny, que se había quedado dormida en su escondite, abrazando a su muñeca, se encontró incapaz de descansar. Pasó las oscuras horas antes del amanecer, registrando metódicamente las pocas pertenencias de Penny, buscando cualquier cosa que pudiera explicar el críptico mensaje de Pete sobre un testamento real.
Su pequeña maleta contenía ropa práctica, pero gastada. Unos cuantos libros infantiles con páginas rotas cuidadosamente reparadas y un Hardy en el fondo, envuelto en una funda de almohada descolorida, un fajo de papeles atado con una cuerda. La mayoría eran dibujos que ella había hecho, bocetos detallados de paisajes montañosos que mostraban una habilidad notable para alguien tan joven. Pero debajo de las obras de arte, Hank encontró algo que le dejó sin aliento. Un sobre dirigido a él con la familiar letra de Pete para que Hank Murdoch lo abriera solo si Penny necesitaba protección. Le temblaban ligeramente las manos mientras rompía el sello de cera. Dentro había 3 hojas de papel cubiertas con la cuidadosa letra de Pete, fechadas solo 2 meses antes de su muerte. Mi querido amigo, si estás leyendo esto, es que mis peores temores se han hecho realidad. Los buitres han dado vueltas y mi pequeña Penny necesita a alguien que entienda que la familia no siempre es cuestión de sangre. Los he observado durante 3 años, contando mi dinero mientras fingían preocuparse por su bienestar. Han mostrado su verdadera naturaleza en una docena de pequeñas crueldades. El trastero, la ropa barata, la forma en que hablan de ella como si no pudiera oírlos. Sé que crees que le fallaste a Thomas y a su familia hace tantos años. Has llevado esa culpa como una piedra en tu pecho, convencido de que marcharte te hizo débil. Pero yo estaba allí, Hank. Vi lo que te hicieron. Cómo tergiversaron cada intento de compromiso para convertirlo en una prueba de egoísmo. Te marchaste porque eras el único que entendía que algunas peleas destruyen a todos los involucrados, tanto a los ganadores como a los perdedores. Ahora te pido que luches una vez más, no por dinero ni por propiedades, sino por algo que realmente importa. Benny es lo mejor de nuestra familia, la única que ha heredado el buen corazón de Thomas y tu obstinada integridad. Se merece algo mejor que ser criada por personas que la ven como un inconveniente con complicaciones legales. La familia conoce mi testamento oficial, el que deja todo a Penny en fideicomiso con ellos como tutores. Lo que no saben es que lo revisé hace 6 meses. La nueva versión te nombra a ti como su tutor y fideicomisario de su herencia. Mi abogado Henry Blackton, en Millfield, tiene los documentos originales guardados bajo llave en su caja fuerte. La familia ha estado trabajando con copias falsificadas, creyendo que obtendrán el control de todo cuando yo muera. Penny no conoce los detalles, pero la he preparado para la posibilidad de que tenga que buscarte. Le he contado historias, le he enseñado habilidades, le he enseñado a ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo que venga después. Lleva 2 años dibujando estas montañas de memoria, aprendiendo cada cresta y cada valle a partir de mis descripciones. Si alguna vez necesita huir, sabrá cómo llegar a tu cabaña. Ojalá hubiera podido hacerlo de otra manera. Ojalá hubiera podido mantenerla a salvo sin cargarte con este peso, pero eres la única persona en la que confío para que la quiera por lo que es y no por lo que representa. La única que luchará por ella sin importarle el coste. La segunda hoja de papel es un mapa de la oficina de Blackton, junto con las palabras clave que demostrarán la identidad de Penny. La tercera página contiene números de cuentas bancarias y códigos de acceso. Fondos de emergencia que he reservado por si necesitas desaparecer con ella durante un tiempo. La codicia de la familia los ha convertido en personas peligrosas y desesperadas que hacen cosas terribles. Cuida de ella. Hank, ella es lo último bueno que ha producido nuestra familia. Tu amigo Pete Dawson Hank leyó la carta 2 veces. Cada palabra le golpeaba como un golpe físico. Pete no solo se había preparado para esta posibilidad, lo había orquestado, pasando años enseñando a Penny las habilidades que necesitaría para sobrevivir y encontrar el camino a la seguridad. El anciano había jugado un juego más profundo de lo que nadie se había dado cuenta, utilizando la codicia de la propia familia en su contra. El mapa para llegar al despacho del abogado Blackstone mostraba una ruta que les llevaría a través de 40 millas de senderos rurales, evitando las carreteras principales donde podrían ser interceptados. Beat incluso había anotado los cruces de arroyos estacionales y los alijos de suministros de emergencia que había establecido durante el último año. La información de la cuenta bancaria revelaba el verdadero alcance de los preparativos de Pete. 3 cuentas separadas en diferentes ciudades, cada una con dinero suficiente para mantener a un hombre y a una niña alimentados y alojados durante meses. Pete Dawson había estado preparándose para la guerra. Cuando amaneció sobre las montañas, Hank oyó a Penny moverse en la habitación de atrás.
Salió frotándose los ojos para quitarse el sueño, con el pelo revuelto y su muñeca colgando de una mano. ¿Han vuelto?, preguntó, alertas al instante a pesar de acabarse de despertar. Se marcharon. Por ahora, Hank dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su camisa. Penny, necesito preguntarte algo importante. ¿Tu abuelo mencionó alguna vez a un abogado llamado Henry Blackstone? Ella asintió inmediatamente. El señor Blackstone visitaba al abuelo Pete muchas veces, siempre cuando la familia no estaba presente. El abuelo Pete decía que era el tipo de abogado que trabajaba para la gente en lugar de por dinero. ¿Alguna vez los viste juntos trabajando en documentos? Sí. El abuelo Pete me mandaba fuera a practicar dibujo, pero podía verlos a través de la ventana. El señor Blackstone traía un gran maletín de cuero lleno de documentos y los extendían sobre la mesa de la cocina. A veces, el abuelo Pete me llamaba para que escribiera mi nombre en algunas cosas. ¿Recuerdas qué tipo de cosas? Penny frunció el ceño, concentrada. Documentos legales con muchas palabras difíciles que yo no entendía, pero el abuelo Pete me explicó que eran documentos del seguro, cosas para asegurarse de que me cuidarían si le pasaba algo. Las piezas encajaban. Pete había sido metódico en sus preparativos, asegurándose de que incluso una niña de 7 años pudiera entender al Sheriff Palmer. Significaba que la ventana para las soluciones legales se estaba cerrando rápidamente. Penny, ¿qué te parecería ir a ver al señor Blackstone? Sus ojos se abrieron con comprensión. El abuelo Pete dijo que quizá tendría que hacerlo algún día. Él me enseñó a atravesar las montañas, me enseñó a leer los puntos de referencia y a seguir los senderos ocultos. Puede ser peligroso. La familia te está buscando y no va a rendirse fácilmente. Penny enderezó los hombros con una determinación que le recordó poderosamente a Hank, a Pete en su juventud. El abuelo Pete decía que ser valiente no era no tener miedo, era hacer lo que había que hacer, incluso cuando tenías miedo. Un hombre inteligente. Decía que tú entenderías eso mejor que nadie. Ella lo miró con esos dos ojos comprensivos. Dijo que había sido valiente toda tu vida, incluso cuando la gente te decía que solo estabas huyendo. La confianza en su voz era a la vez humilde y aterradora. Pete había pasado años preparando a esta niña para que dependiera de alguien a quien nunca había conocido. Alguien que había estado escondido del mundo durante 2 décadas. La responsabilidad parecía enorme. Nos iremos esta noche. Hank decidió que sería después del anochecer, cuando les resultara más difícil rastrearnos. ¿Y la cabaña? Todas tus cosas. Hank miró a su alrededor, a la casa que había construido con sus propias manos, el santuario que lo había protegido durante 20 años de exilio autoimpuesto. Cada tabla, cada piedra, cada ventana cuidadosamente colocada representaba una vida que había construido en deliberado aislamiento de las complicaciones humanas. Algunas cosas importan más que otras, dijo finalmente. Penny asintió solemnemente, con una expresión de comprensión en su joven rostro. El abuelo Pete dijo que sabrías la diferencia. Los recuerdos volvieron a Hank mientras se preparaba para lo que podría ser su última noche en la cabaña de la montaña. Habían pasado 28 años desde la última vez que había empacado equipo táctico, desde que había revisado las armas y calculado las cargas de suministros para una misión peligrosa. La memoria muscular regresó con inquietante facilidad. Sus manos se movieron automáticamente hacia la munición de infantería, el equipo de prueba y el plan de contingencia que la vida civil le había enseñado a olvidar, guardados en un compartimento oculto bajo el suelo de su dormitorio. Recuperó objetos que pertenecían a otra versión de sí mismo. Primero fueron las medallas militares, la estrella de bronce, el corazón púrpura, la cruz al mérito militar, condecoraciones por una guerra que la mayoría de la gente prefería olvidar. Debajo había recuerdos más prácticos de su vida anterior, un cuchillo táctico con el mango desgastado, gafas de visión nocturna en un estuche impermeable y suministros médicos de emergencia que habían salvado más vidas de las que podía contar. El sargento Henry Hank Murdoch había sido uno de los especialistas en reconocimiento más condecorados del ejército, un hombre capaz de rastrear los movimientos del enemigo a través de terrenos imposibles y sobrevivir tras las líneas enemigas durante semanas con suministros mínimos.
Ese hombre le había parecido otra persona hasta esa noche, cuando proteger a Penny le obligó a recordar habilidades que había enterrado junto con su uniforme. El cuchillo le resultaba familiar en sus manos, a pesar de los años sin usarlo. Durante 3 períodos de servicio, había sido su compañero constante en las selvas, donde un momento de distracción podía significar la muerte. Ahora le ayudaría a proteger a una niña de 7 años, cuyo único delito era haber nacido en una familia que valoraba más el dinero que el amor. Penny observaba desde la puerta mientras él preparaba su equipo, con los ojos muy abiertos por la fascinación más que por el miedo. Fuiste soldado hace mucho tiempo. El abuelo Pete me contó historias sobre la guerra, pero nunca dijo que tú luchaste en ella. Hank hizo una pausa en sus preparativos, recordando las conversaciones con Pete durante aquellos amargos meses tras la muerte de Thomas. Pete había sido una de las pocas personas que entendía por qué la transición de la vida militar a la civil había sido tan difícil. Por qué Hank a veces se despertaba gritando por las pesadillas sobre tortas de arroz y doseles de la selva. Tu abuelo me ayudó a superar algunos momentos oscuros después de volver a casa. Él entendía que algunas guerras no terminan solo porque abandonas el campo de batalla. ¿Por eso viniste a vivir a la montaña? La pregunta le dolió más de lo que esperaba. En parte, la guerra me enseñó que las personas pueden ser crueles de formas que nunca hubiera imaginado. Pero también me enseñó que a veces hay que luchar por las cosas que importan, incluso cuando las probabilidades están en tu contra. Levantó la estrella de bronce, con la cinta descolorida, pero el metal aún brillante. Y me dieron esto por liderar una misión de rescate tras las líneas enemigas. 12 hombres atrapados durante 3 días sin posibilidad de volver a casa. El mando dijo que la misión era demasiado peligrosa, que debíamos darles por perdidos como bajas aceptables. Pero tú no lo hiciste, no pudiste. Contaban con que alguien fuera a rescatarlos. Guardó la medalla en su estuche, pero se quedó con el cuchillo táctico. Traje a los 12 a casa. Perdí a algunos buenos amigos en el intento. Pero a veces ese es el precio de hacer lo correcto. Penny asintió con la expresión seria de alguien que intenta comprender conceptos que superan su edad, como cuidar de mí, aunque sea peligroso. Exactamente así, no se le escapó el paralelismo. Una vez más, se le pedía que lo arriesgara todo por personas que dependían de él para tomar las decisiones correctas. La diferencia era que esta vez el fracaso no solo significaría su propia muerte. Significaría abandonar a una niña a personas que la veían como nada más que un obstáculo legal para su herencia. Desde fuera se oía el ruido de vehículos que circulaban lentamente por la carretera de montaña. No eran los caballos de antes, eran camiones o todoterrenos, medios de transporte modernos que sugerían que la familia había decidido que ya no era necesario actuar con sutileza. Hank se acercó a la ventana y miró a través de la cortina. 3 pares de faros subían por el sinuoso camino, avanzando con el ritmo deliberado de personas que conocían su destino y no les preocupaba ser detectadas. «Están volviendo», dijo en voz baja. Penny se acercó a él y se puso de puntillas para mirar por la ventana. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. «¿Cuántos? Es difícil de decir, pero más que antes». Él se volvió para mirarla. Esa niña extraordinaria que se enfrentaba al peligro con un valor que habría impresionado a su antigua unidad. «¿Estás lista para ese viaje del que hablamos?» Ella asintió con firmeza. El abuelo Pete me enseñó a hacer las maletas rápidamente. Dijo que, si llegaba el momento, tendría que estar lista en 5 minutos. Un hombre inteligente. Vea por tus cosas. Nos vamos ahora. Mientras Penny reunía sus pertenencias, Hank completó sus propios preparativos. El equipo táctico fue a parar a una mochila militar de excedentes que podía llevar suficientes suministros para una semana en territorio hostil, raciones de emergencia, pastillas potabilizadoras, suministros de primeros auxilios y ropa para el frío llenaban todo el espacio disponible. La cabaña que había sido su refugio durante 20 años de repente le parecía una trampa. Cada ventana representaba una posible posición de francotirador, cada puerta un punto vulnerable. Su entrenamiento militar comenzó automáticamente a catalogar posiciones defensivas y rutas de escape, planificando escenarios que esperaba no volver a enfrentar nunca más. Penny regresó, llevando solo su pequeña maleta y la muñeca de tela, moviéndose con la silenciosa eficiencia de alguien que entendía que el ruido podía significar la captura. «Estoy lista. Buena chica. Ahora, escucha con atención.
Vamos a salir por la puerta trasera y nos moveremos por el bosque. Quédate cerca de mí. Pisa donde yo pise y no hagas ningún ruido, a menos que te diga que es seguro. Los vehículos estaban ahora más cerca. Sus motores se oían a través de las paredes de la cabaña. Hank calculó que tenían unos 10 minutos antes de que la familia y sus refuerzos llegaran a claro. Se colgó la mochila y comprobó su cuchillo por última vez antes de conducir a Penny hacia la salida trasera de la cabaña. La puerta se abrió en silencio. Había mantenido cada parte de su casa con la precisión de alguien que algún día podría depender de la fiabilidad mecánica para sobrevivir. El aire nocturno era gélido y traía consigo el aroma de la nieve y las agujas de pino. Por encima de ellos, las estrellas proporcionaban suficiente luz para orientarse. Aunque los ojos de Hank se habían adaptado a la oscuridad mucho antes de que la vida civil hiciera que esas habilidades parecieran innecesarias. Se adentraron en el bosque como fantasmas. El entrenamiento militar de Hank los guiaba por senderos que dejaban el mínimo rastro. Detrás de ellos, los faros se hicieron más brillantes a medida que los vehículos llegaban a su propiedad. «Tío Hank», susurró Penny, utilizando ese título por primera vez. «¿Qué pasa?» «El abuelo Pete dijo que te dijera algo. Si alguna vez tuviéramos que huir juntos». «¿Qué es eso?» Dijo, «recordar que algunas luchas merecen la pena ganarlas y que algunas personas merecen ser salvadas sin importar lo que cueste». Las palabras le impactaron con la fuerza de una revelación. Pete sabía que este momento llegaría y los había preparado a ambos para esta situación. El anciano había estado orquestando los acontecimientos desde el más allá, utilizando su conocimiento del carácter de Hank y la codicia de la familia para diseñar el único resultado que mantendría. Voces airadas resonaban en la montaña cuando el grupo de búsqueda descubrió una cabaña vacía. Su oportunidad de escapar se estaba agotando rápidamente. «Vamos, pequeña», Hank susurró. «Es hora de desaparecer». Se fundieron en la oscuridad como humo, sin dejar rastro excepto el recuerdo del calor que una vez había llenado una cabaña en la alta montaña. La tormenta invernal los azotó a las 3 horas de viaje, transformando la montaña salvaje en un laberinto de nieve arremolinada y viento gélido. Lo que había comenzado como una retirada táctica por territorio familiar se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia, ya que la visibilidad se redujo a unos pocos metros y la temperatura cayó en picado hasta niveles que ponían en peligro la vida. Hank los condujo a uno de los alijos de suministros de emergencia de Pete, un contenedor resistente a la intemperie, escondido bajo una formación rocosa característica que el anciano había marcado en su mapa dibujado a mano. En su interior encontraron mantas térmicas de calidad militar, raciones de comida de emergencia y, lo más importante, bolsas químicas calefactoras que podían marcar la diferencia entre sobrevivir a la noche y convertirse en otra víctima de la montaña. ¿Cómo sabía el abuelo Pete dónde poner esto?, preguntó Benny, con los dientes castañeando a pesar de la manta térmica que se había envuelto alrededor de los hombros. Llevaba 40 años cazando en estas montañas. Probablemente conocía cada roca y cada árbol entre aquí y el valle. Hank activó 2 paquetes térmicos y le entregó uno a ella, pero empiezo a pensar que él había previsto esta situación concreta. Se refugiaron en una depresión natural entre 2 pinos caídos, invisibles para cualquiera que los buscara a más de 6 metros de distancia. La tormenta les proporcionó una cobertura perfecta para su huida, pero también significaba que el rescate sería imposible si algo salía mal. Penny sacó su cuaderno del interior de su abrigo y comenzó a escribir a la tenue luz de una pequeña linterna LED. Incluso en estas condiciones, mantuvo la costumbre de su abuelo de documentar los acontecimientos importantes. ¿Sobre qué estás escribiendo ahora? Sobre cómo sabías exactamente dónde encontrar el dinero, incluso en medio de la tormenta, y cómo nos mantuviste calientes cuando yo estaba demasiado asustada para pensar con claridad. Ella lo miró con esos ojos perspicaces. El abuelo Pete decía que los soldados aprendían a cuidar de los demás, incluso cuando cuidar de sí mismos ya era bastante difícil. La observación le tocó más de lo que Hank quería admitir. El entrenamiento militar le había enseñado a dar prioridad a los objetivos de la misión por encima de la comodidad personal, pero también le había enseñado que algunas misiones merecían cualquier sacrificio. Mantener a salvo a esta niña se había convertido en el objetivo más importante de su vida. Tu abuelo entendía muy bien lo que hace que la gente haga lo correcto,
Decía que eras la persona más valiente que había conocido porque elegiste estar sola antes que sufrir daño. Las personas que te importaban. No fui valiente. Penny tenía miedo. Miedo a empeorar las cosas, miedo a decir algo incorrecto, miedo a ser el tipo de persona que causaba más problemas de los que resolvía. Penny consideró esto con la seriedad de alguien mucho mayor. Pero tú viniste a buscarme cuando nadie más lo hizo. Eso me parece valiente. La sencilla fe en su voz hizo que algo que Hank tenía apretado en el pecho se aflojara ligeramente. Durante 20 años había llevado la carga de creer que su retirada del conflicto familiar había sido cobardía disfrazada de principios. Pero visto a través de los ojos de esta niña, sus acciones adquirían un significado diferente. La tormenta comenzó a amainar al acercarse la medianoche, revelando un paisaje transformado por varios centímetros de nieve fresca. A lo lejos, podían ver luces moviéndose por el bosque, linternas y faroles llevados por equipos de búsqueda que probablemente estaban pasando mucho frío. Siguen buscando, observó Benny. Buscarán toda la noche si es necesario. Esa herencia significa demasiado para ellos. ¿Cuánto dinero crees que es? Hank se había preguntado lo mismo. La información sobre los fondos de emergencia de Pete sugería que se trataba de recursos sustanciales, pero el comportamiento desesperado de la familia implicaba que había algo aún más importante en juego, lo suficiente como para que estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo para conseguirlo del bolsillo de su abrigo. Penny sacó un papel doblado que parecía diferente a los demás, más antiguo, más oficial. El abuelo Pete me dio esto justo antes de ponerse demasiado enfermo para hablar mucho. Dijo que era el papel más importante que jamás tendría y que nunca debía dejar que nadie me lo quitara. Se lo entregó a Hank, quien lo desdobló con cuidado a la tenue luz. Lo que vio le dejó sin aliento. Era una escritura de derechos mineros, fechada 50 años antes, que otorgaba a Peter Dawson la propiedad exclusiva de los derechos de minería y perforación de 3,000 acres de terreno montañoso. Pero lo más importante era que incluía un informe de estudio geológico que identificaba importantes yacimientos de cobre y plata en todo el territorio. Las implicaciones golpearon a Hank como un golpe físico. No se trataba solo de la casa y la cuenta de ahorros de Pete. La familia no se peleaba por decenas de miles de dólares. Se peleaban por millones, posiblemente decenas de millones en derechos mineros que serían accesibles a medida que mejorara la tecnología minera y subieran los precios de los metales. Penny, ¿te explicó alguna vez tu abuelo qué significaba este documento? Dijo que era como ser dueño del interior de las montañas, no solo del exterior, y que algún día, cuando fuera mayor, me aseguraría de no tener que depender nunca de nadie que no se preocupara realmente por mí. ¿Sabía la familia algo de esto? No lo creo. El abuelo Pete lo guardaba en un escondite especial y solo me lo enseñó una vez. Dijo que era nuestro secreto hasta que tuviera la edad suficiente para entender lo que significaba. El documento que Hank tenía en sus manos representaba la riqueza de varias generaciones, el tipo de derechos mineros por los que las empresas mineras pagarían fortunas para adquirir. Pete no solo había estado protegiendo a su nieta de parientes codiciosos, le había estado protegiendo de personas que, literalmente, matarían por lo que ella poseía sin saberlo. Las luces en el bosque se acercaban y Hank podía oír voces transportadas por el viento, voces masculinas que discutían patrones de búsqueda y posibles rutas de escape con la eficiencia de personas que habían hecho este tipo de trabajo antes. «Tenemos que irnos», dijo en voz baja, doblando la escritura de los derechos mineros y guardándola en el bolsillo interior de su abrigo. «Están organizados y no se rendirán». Mientras se preparaban para abandonar su refugio temporal, Penny miró hacia la dirección de su cabaña, ahora invisible en la distancia y la oscuridad. «Siento que te hayan obligado a abandonar tu hogar. El hogar no es un lugar, pequeña. Son las personas por las que harías cualquier cosa para protegerlas». Ella sonrió al oír eso. Era la primera expresión genuinamente feliz que él veía en ella desde el día en que se conocieron. El abuelo Pete decía lo mismo. Dijo, «El hogar es donde te esperan las personas que te quieren». Se adentraron en la selva, siguiendo la ruta cuidadosamente planificada por Pete hacia el valle y la oficina del abogado Blackstone. Detrás de ellos, los equipos de búsqueda continuaban su rastreo sistemático de las montañas. Sin saber que su presa llevaba documentos que transformarían esta disputa por la custodia en algo mucho más peligroso,
Las nubes de tormenta comenzaban a despejarse, revelando las estrellas que los guiarían durante las horas que quedaban hasta el amanecer. Pero Hank sabía que la luz del día traería nuevos peligros y que llegar hasta el abogado requeriría algo más que habilidades de supervivencia y conocimientos sobre la montaña. Requeriría enfrentarse a una familia cuya codicia ya les había costado su humanidad y que no se detendría ante nada para reclamar lo que creían que era suyo por derecho. El amanecer fue gris y frío cuando llegaron a las afueras de Millfield, un pequeño pueblo de montaña que servía como sede del condado y sede del bufete de abogados de Henry Blackstone. Después de 8 horas recorriendo traicioneros senderos de montaña en condiciones cercanas a la congelación, tanto Hank como Penny estaban agotados. Pero la visión de la civilización que se alzaba ante ellos les dio nuevas energías. El despacho de Blackstone ocupaba la segunda planta de un edificio de ladrillo que había albergado a abogados durante más de un siglo. El letrero exterior decía Henry Blackstone, abogado, establecido en 1987, pero el edificio en sí sugería raíces mucho más antiguas en los asuntos legales de la comunidad. Subieron por unas estrechas escaleras de madera que crujían con cada paso, anunciando su llegada a cualquiera que estuviera escuchando. En la parte superior, una puerta de cristal esmerilado llevaba el nombre de Blackstone en letras doradas, que habían visto mejores décadas. Hank llamó a la puerta y una voz ronca le respondió: «Estamos cerrados hasta el lunes. Vuelva entonces, señor Blackstone. Me llamo Hank Murdoch. Creo que Pete Dawson le dejó algunos documentos sobre su nieta, Penny». El silencio que siguió se prolongó tanto que Hank se preguntó si el abogado le había oído. Entonces se oyó el sonido de una silla arrastrándose por el suelo de madera, seguido de unos pasos pesados que se acercaban a la puerta. «¿Ha dicho Murdoch?» «Sí, señor. La carta de Pete decía que nos esperaría». Se oyeron varias cerraduras girando al otro lado de la puerta antes de que se abriera para revelar a un hombre de unos 70 años, con ojos penetrantes detrás de unas gafas como alguien de una época anterior. Tirantes, camisa blanca con mangas remangadas y un chaleco que probablemente había estado de moda cuando empezó a ejercer la abogacía. «Jesucristo», exhaló, mirando de Hank a Penny y viceversa. Pete dijo que vendrían, pero no estaba seguro de creerle. «Entren rápido». El interior de la oficina coincidía con su propietario. Libros de derecho encuadernados en cuero cubrían todas las paredes. Un enorme escritorio de madera estaba cubierto con pilas de documentos cuidadosamente organizadas y flotaba un aroma persistente a tabaco de pipa y papel viejo. Era el tipo de lugar donde se habían llevado a cabo negocios importantes durante generaciones. Blackstone cerró la puerta tras ellos con las mismas cerraduras múltiples y luego les indicó que se sentaran en unas sillas que probablemente habían servido a innumerables clientes a lo largo de décadas. «Pete Dawson era uno de mis amigos más antiguos. Comenzó sin preámbulos. Fuimos juntos al colegio, servimos juntos en Corea, volvimos a casa y construimos juntos nuestras vidas en este valle. Cuando me pidió que me encargara de sus últimos preparativos, supe que sería complicado. No me di cuenta de lo complicado que sería hasta ayer». «¿Qué pasó ayer?», preguntó Hank. La familia se presentó con su propio abogado. 3 de ellos, Victoria, Raymond y el chico Dale, junto con un astuto abogado de Denver llamado Morrison, tenían el testamento original de Pete, el que los nombraba tutores de Penny, y querían acceder inmediatamente a su patrimonio. «¿Qué les dijiste?». Los ojos de Blackstone brillaron con lo que podría haber sido diversión. «Les dije la verdad, que yo era el abogado de Pete Dawson y que cualquier asunto legal relacionado con su patrimonio tendría que pasar por mí». Y no les gustó esa respuesta. Empezaron a hablar de llevar el asunto a la capital del estado, de obtener órdenes judiciales que involucraran a las autoridades federales si fuera necesario. Morrison, su abogado, insinuó que yo era un viejo tonto que no entendía los procedimientos legales modernos. Penny habló por primera vez desde que entró en la oficina. «¿Qué te dijo el abuelo Pete sobre mí?». La expresión severa de Blackstone se suavizó al mirarla. «Me dijo que eras la niña más inteligente y valiente que había conocido jamás. Dijo que habías pasado por más dificultades en 7 años que la mayoría de la gente en toda su vida, y que te merecías algo mejor que la familia en la que habías nacido». «¿Te habló del testamento auténtico?». «Sí, lo hizo». Blackstone se levantó de la silla y se dirigió a una gran caja fuerte que había en una esquina de la oficina. «Pero antes de llegar a eso tengo que contarte otra cosa. Algo que Pete descubrió solo 2 semanas antes de morir». Sacó una gruesa carpeta de Manila
y volvió a su escritorio, abriéndola para revelar unos documentos que parecían oficiales y siniestros. Pete contrató a un investigador privado para que investigara las finanzas de la familia. Sospechaba de algunos de sus comportamientos, en particular de su repentino interés por sus asuntos legales. Blackton sacó una fotografía y la deslizó por el escritorio. Este es el verdadero marido de Victoria Ashford. La fotografía mostraba a Victoria del brazo de brazo con un hombre que definitivamente no era la persona que habían presentado como su marido en el funeral de Pete. Este hombre era más joven, con ropa cara y una sonrisa depredadora que sugería que había adquirido su dinero por medios cuestionables. Se llama Vincent Caruso. Actualmente está siendo investigado por el gobierno federal por fraude minero y evasión fiscal. Parece que ha estado utilizando las conexiones familiares de su esposa para identificar propiedades valiosas que pueden adquirirse mediante manipulaciones legales. Hank sintió cómo se le helaba el estómago. ¿Estás diciendo que esto fue planeado? Oh, aún hay más. Blackstone sacó otro documento. El investigador privado también descubrió que la muerte de Pete no fue tan natural como todos suponían. El informe médico que tenía en sus manos mostraba signos de envenenamiento sistemático, pequeñas dosis de metales pesados administradas durante varios meses, diseñadas para imitar los síntomas de un fallo orgánico natural en un anciano. Lo asesinaron, dijo Penny en voz baja, con un tono que denotaba más conmoción que sorpresa. El investigador así lo creía. El propio Pete lo sospechaba al final, por lo que revisó su testamento y tomó medidas para protegerte. Blackstone miró directamente a Hank. Sabía que irían a por ella tan pronto como se liquidara la herencia. ¿Qué hay en el testamento real? Blackstone volvió a la caja fuerte y sacó un maletín de cuero que parecía mucho más oficial que todo lo que habían visto hasta entonces. El testamento y última voluntad de Pete Dawson, debidamente atestiguado y legalmente vinculante, se presentó en esta oficina 6 meses antes de su muerte. Abrió el maletín y comenzó a leer con su voz formal de abogado. Yo, Peter James Dawson, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente legó todo mi patrimonio, incluyendo todos los bienes inmuebles, activos financieros y derechos mineros, a mi nieta, Penny Mary Dawson, nombrando a Henry Marcus Murdoch su tutor legal y administrador hasta que ella cumpla los 25 años. Las palabras golpearon a Hank como un golpe físico. Pete no solo lo había nombrado tutor de Penny, sino que también lo había hecho responsable de administrar lo que, según la escritura de derechos mineros, podrían ser millones de dólares en activos. Hay más, continuó Blackstone. Pete también incluyó una cláusula que estipulaba que, si le ocurría algo sospechoso, o si la familia intentaba impugnar este testamento por medios fraudulentos, todo el patrimonio quedaría bajo protección federal a la espera de una investigación criminal. Lo que significa que, desde ayer, cuando la familia intentó presentar documentos de tutela falsificados, el patrimonio de Pete se convirtió en prueba en una investigación federal por asesinato, y las implicaciones se abatieron sobre ellos como una avalancha. La familia no solo estaba luchando por la custodia de una niña y su herencia, eran conspiradores criminales que intentaban encubrir un asesinato mientras el gobierno federal comenzaba a construir un caso contra ellos. ¿Cómo? ¿Mucho antes de que las autoridades actuaran al respecto?, preguntó Hank. El FBI ya está involucrado, pero estas cosas llevan tiempo, semanas, tal vez meses, para construir un caso sólido. Blackstone los miró a ambos con seriedad. Mientras tanto, ambos corren un peligro extremo. Las personas que matan por dinero no dudan en matar para proteger su inversión. ¿Qué hacemos? Pete también lo había previsto. Blackstone sacó un último documento. Documentos de viaje y papeles de identificación para Hank y Penny, junto con códigos de acceso a cuentas bancarias en 3 estados diferentes. Había preparado todo lo necesario para que desaparecieran hasta que se resolviera la situación legal. Penny había estado escuchando todo esto con la compostura de alguien mucho mayor, pero ahora hablaba con la voz de una niña asustada. No quiero desaparecer, quiero que los malos vayan a la cárcel. Blackstone intercambió una mirada con Hank por encima de la cabeza de ella. A veces, cariño, la única manera de asegurarse de que los malos vayan a la cárcel es permanecer con vida el tiempo suficiente para testificar contra ellos. Afuera, el sonido de varios vehículos deteniéndose en la calle hizo que los 3 se quedaran paralizados. A través de la ventana de la oficina,
Hank podía ver SUV negros con vidrios polarizados, el tipo de transporte que sugería mucho dinero y serios problemas. Por la salida trasera, le pidió a Blackstone, por la escalera de incendios, pero probablemente también la tendrán cubierta. También, la voz de Victoria se oía claramente desde la calle. Sabemos que estás ahí, Murdoch. Envía a la chica y nadie saldrá herido. La batalla por la vida de Penny estaba a punto de entrar en su fase final, y Hank se dio cuenta de que todo su entrenamiento militar, toda la cuidadosa planificación de Pete, podrían no ser suficientes para protegerla de gente que ya había demostrado que mataría para conseguir lo que quería. El bufete de Blackstone se había convertido en una fortaleza sitiada. 3 pisos de ladrillo y cemento se interponían entre ellos y la conspiración criminal que había asesinado a Pete Dawson y ahora quería reclamar a su nieta. Desde la ventana del segundo piso, Hank podía contar al menos 8 hombres posicionándose alrededor de las salidas del edificio, moviéndose con la eficiencia profesional de personas acostumbradas a la violencia. ¿Qué tan bien conoce este edificio?, le preguntó a Blackstone, quien cargaba tranquilamente cartuchos en una escopeta de doble cañón que probablemente había sido de su abuelo. Lo construí yo mismo en 1987. Conozco cada tabla, cada cable, cada entrada y salida. Las manos del viejo abogado estaban firmes a pesar de su edad. Hay un túnel que conecta con el sótano de la ferretería de al lado, construido en la época de la ley seca. Toda esta manzana fue diseñada para el tráfico de alcohol ilegal. Penny estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, cerca de la caja fuerte, arrancando metódicamente las páginas de su cuaderno y echándolas a la chimenea de la oficina. Estaba destruyendo las pruebas de su viaje, sus conversaciones, cualquier cosa que pudiera utilizarse en su contra si ocurría lo peor. ¿En qué piensas, pequeña?, preguntó Hank, comprobando el cargador de su pistola táctica. El abuelo Pete siempre decía que cuando los malos te acorralaban, tenías 2 opciones: luchar o desaparecer. Pero también decía que había una tercera opción que la mayoría de la gente nunca consideraba. ¿Cuál es? Hacer que los malos se acorralen a sí mismos. La sabiduría de sus palabras detuvo a ambos hombres. Acababa de articular un principio fundamental de la estrategia militar que la mayoría de los soldados profesionales nunca comprendían del todo. Desde la calle, la voz de Victoria transmitía una nota de creciente desesperación. Sabemos lo del testamento, Blackstone. Sabemos lo que Pete intentó hacer, pero esa niña pertenece a su familia y no nos iremos sin ella. Hank se acercó a la ventana y miró a través de las persianas. Victoria estaba en medio de la calle con 2 hombres que parecían guardias de seguridad profesionales, de esos que primero disparan y luego preguntan. Detrás de ellos, Dale caminaba nerviosamente, mientras Raymond parecía estar discutiendo con alguien por teléfono. Están recibiendo instrucciones de alguien, observó. Esto ya no es solo codicia familiar. Hay mucho dinero detrás de esta operación. Blackstone se unió a él en la ventana, con el rostro curtido y sombrío. Vincent Caruso tiene conexiones con gente muy peligrosa. Los derechos mineros, que podrían valer $50 millones, tienden a atraer el tipo de atención que las familias normales no pueden generar. 50 millones. Penny levantó la vista de su metódica quema de papeles. ¿Por eso mataron al abuelo Pete? En parte, pero creo que también lo mataron porque descubrió lo que estaban planeando. Pete era mucho más inteligente de lo que ellos creían. El rifle gastado que Hank había traído de su cabaña descansaba ahora sobre el escritorio de Blackstone. Su peso familiar, un recordatorio de habilidades que esperaba no tener que usar nunca en la vida civil. Pero mientras observaba a los hombres de abajo coordinar sus posiciones, se dio cuenta de que las reglas civiles ya no se aplicaban. No se trataba de familiares afligidos que buscaban la custodia de un niño huérfano. Eran criminales que ejecutaban un plan que ya se había cobrado una vida y que no dudaría en cobrar más. Señor Blackstone, dijo Penny en voz baja, ¿dejó el abuelo Pete alguna otra sorpresa en su testamento? Los ojos del abogado se arrugaron con algo que podría haber sido admiración. Buena pregunta. Sí, lo hizo. Si le ocurría algo en circunstancias sospechosas y si alguien intentaba hacerte daño o llevarte contra tu voluntad, todo el caso se transfería inmediatamente a la jurisdicción federal. Lo que significa que, desde hace unos 10 minutos, cuando activé el protocolo de emergencia establecido por Pete, este edificio está bajo protección federal.
El FBI ya está en camino. Hank sintió una oleada de esperanza mezclada con preocupación táctica. ¿Cuánto tardarán en llegar? 20 minutos, quizá 30 si el tiempo es malo. El plazo era problemático. Los contratistas profesionales podían entrar en un edificio en cuestión de minutos si estaban lo suficientemente motivados, y $50 millones proporcionaban una motivación sustancial. Desde fuera llegó el sonido de cristales rotos. Alguien acababa de romper la ventana de la ferretería de al lado. La voz de Victoria transmitía una nueva urgencia. Última oportunidad, Murdoch. Envíala abajo o subiremos. Se le están moviendo, dijo Hank, comprobando su arma por última vez. Penny, necesito que te pongas detrás de la caja fuerte y te quedes allí pase lo que pase. No. Su voz transmitía una firmeza absoluta. El abuelo Pete decía que nunca debía esconderme de los matones. Decía que esconderse solo les hacía pensar que podían asustarte para que te rindieras. Esto es diferente, cariño. Esta gente es peligrosa. Nosotros también. Sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era una pequeña radio de emergencia que Hank reconoció de su propio equipo militar. El abuelo Pete me enseñó a usarla. Si les pasa algo a usted y al señor Blackstone, puedo pedir ayuda y contarle al FBI exactamente lo que ha pasado aquí. La radio era más que un simple equipo de comunicación. Era un dispositivo de grabación que podía documentar todo lo que estaba a punto de suceder. Pete había equipado a su nieta con las herramientas necesarias para garantizar que se hiciera justicia, incluso si ninguno de ellos sobrevivía. Para verlo. Unos pasos pesados resonaron en el edificio de abajo cuando nuestros hombres entraron por el túnel de la ferretería. Blackton se colocó en una posición que le permitía tener un campo de tiro despejado hacia la escalera. Apuntó con su escopeta hacia la puerta. ¿Cuántas balas tienes?, preguntó Hank. 6 en la escopeta, una caja de 25 en la estantería. Tú tienes 15 en la pistola y 2 cargadores de repuesto. Debería ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Para mantenerlos ocupados hasta que llegue la caballería. Los pasos estaban ahora más cerca, acompañados de voces bajas que coordinaban posiciones. No eran aficionados desesperados. Eran profesionales ejecutando un plan bien ensayado. Pero Hank había pasado años luchando contra profesionales y entendía que el entrenamiento y el equipo no significaban nada sin la voluntad de usarlos de manera eficaz. Penny, empieza a grabar, dijo en voz baja. Ella activó la radio con manos firmes, con voz clara y tranquila, y comenzó a documentar los acontecimientos. Soy Penny Dawson. Es sábado por la mañana y unos malhechores están intentando llevarme lejos del tío Hank y del señor Blackstone. Mi familia asesinó al abuelo Pete por su dinero, y ahora también quieren hacernos daño a nosotros. La primera sombra apareció en lo alto de la escalera, un hombre con equipo táctico que se movía con la fluida elegancia de alguien acostumbrado a las operaciones de desalojo de edificios. Llevaba un rifle automático con competencia profesional, pero sus ojos mostraban ese tipo particular de insensibilidad que proviene de ver a otras personas como obstáculos en lugar de seres humanos. «Nadie tiene que morir aquí hoy», gritó el hombre, con su voz resonando en el estrecho pasillo. «Solo envíen a la chica que aparece en los documentos y nos iremos». «Contraoferta», respondió Blackton, con su voz de abogado que transmitía la autoridad de un tribunal. «Incluso en estas circunstancias, tú y tus amigos se van ahora mismo. Y tal vez el FBI no los acuse de complicidad en asesinato. El FBI no va a venir, viejo. Y no hay ningún caso de asesinato. Solo una familia que intenta recuperar su propiedad legal. ¿Así llamas a una niña de 7 años? ¿Propiedad?». La pregunta quedó en el aire durante un momento, antes de ser respondida por el sonido de varios hombres colocándose en posición de ataque. Hank contó al menos 4 pares de pasos distintos, lo que significaba que les superaban en número 2-1, sin contar a los hombres que probablemente seguían apostados fuera del edificio. Pero los números no lo eran lo más importante en una situación defensiva. La estrecha escalera y la única puerta creaban un cuello de botella natural que obligaría a los atacantes a avanzar de uno en uno. Hank había defendido posiciones similares en lugares donde había habido mucho en juego, y las probabilidades eran igual de malas. «Tío Hank», susurró Penny, «el abuelo Pete me dijo que te diera algo si alguna vez nos metíamos en un lío muy gordo». Le entregó un pequeño objeto metálico que él reconoció inmediatamente. Una granada de mano, de uso militar, probablemente un resto del servicio de Pete décadas atrás. ¿De dónde la había sacado?
Dijo que era un seguro por si los malos traían demasiados amigos. La granada era vieja, pero parecía funcional, con los mecanismos de seguridad intactos y su potencial explosivo inalterado por el paso de los años. Pete había estado planeando este escenario exacto, anticipando que su nieta podría necesitar protección más allá de los documentos legales y los abogados honestos. ¿Estás segura de esto, pequeña? Una vez que empecemos a luchar, no habrá vuelta atrás. Penny lo miró con esos dos ojos cómplices. Su pequeño rostro mostraba una expresión de determinación que le recordaba poderosamente a todos los soldados con los que había servido. El abuelo Pete dijo, algunas luchas te eligen a ti, lo quieras o no. Y cuando eso ocurre, luchas con todo lo que tienes porque las personas que amas cuentan contigo para ganar. Afuera, las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. O bien el FBI había llegado antes de lo previsto, o bien la policía local respondía a los informes de hombres armados en el centro de la ciudad. En cualquier caso, el tiempo se había acelerado drásticamente. Última oportunidad. La voz de Victoria denotaba ahora histeria. Sabemos que vienen los federales. Envíala abajo o todos los que están en ese edificio morirán. Hank miró a Blackstone, que asintió con severidad, y luego a Penny, que ya se dirigía hacia su posición detrás de la caja fuerte con la radio de emergencia agarrada en sus pequeñas manos. La batalla por su vida estaba a punto de comenzar, y, por primera vez en 20 años, Hank Murdock estaba dispuesto a luchar por algo que realmente importaba. El primer disparo rompió el silencio matutino como un trueno, astillando el marco de madera de la puerta mientras los hombres armados se precipitaban por la escalera con precisión militar. El entrenamiento táctico de Hank tomó el control por completo. 20 años de pacífica vida en las montañas se evaporaron ante el peligro inmediato que amenazaba la misión más importante de su vida. La escopeta de Blackstone resonó en el espacio reducido. Su doble cañón alcanzó al primer atacante en el pecho y lo envió rodando hacia atrás, contra sus compañeros. La estrecha escalera que conducía al bufete de abogados se convirtió en un embudo mortal, obligando a los contratistas profesionales a avanzar en fila india bajo el fuego defensivo que Hank disparaba con la fría eficacia de alguien que había sobrevivido a 3 misiones de combate. Agentes federales. La voz de Penny se oía claramente por encima de los disparos mientras hablaba por la radio de emergencia. Soy Penny Dawson, en el 412 de Main Street, Millfield. Unos hombres armados están intentando matarnos. Han asesinado a mi abuelo y la violencia que se desarrollaba a su alrededor era a la vez desgarradora y estratégicamente brillante. Pasara lo que pasara en los siguientes minutos, quedaría constancia incuestionable de quién atacaba a quién y por qué. La segunda oleada de atacantes llegó con granadas aturdidoras que llenaron la oficina de una luz cegadora y un ruido ensordecedor. Pero Hank esperaba esa táctica. Se había colocado para minimizar los efectos y sus disparos los hicieron retroceder por las escaleras con bajas que hicieron que su avance fuera mucho más costoso de lo que habían previsto. ¿Cuántos más?, gritó Blackton, recargando su escopeta con cartuchos que probablemente eran más viejos que Penny, pero que seguían siendo letales. Al menos 3 seguían moviéndose, quizá más fuera. A través del humo y el zumbido en los oídos, podían oír a Victoria gritando órdenes desde la calle. Olvidaos de las bajas. Coged a esa chica. El FBI está a 2 minutos. La desesperación en su voz confirmaba lo que las sirenas ya habían sugerido. Su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Los delincuentes profesionales podían aceptar ciertas pérdidas por una recompensa de $50 millones, pero no arriesgarían enfrentarse a cargos federales por asesinato si la misión se volvía imposible de completar. Una nueva voz se oyó en la escalera, una voz con la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes. Murdock, soy Vincent Caruso. Tienes algo que me pertenece y estoy dispuesto a negociar. Lo único que tengo es una niña pequeña que se merece una familia mejor que unos asesinos y ladrones. Esa niña vale más dinero del que puedas imaginar. Suficiente para asegurarnos la vida a todos. Podemos llegar a un acuerdo. Ya lo hemos hecho, respondió Hank, comprobando su munición. Ella se queda conmigo. La pausa que siguió se llenó de susurros y consultas. Luego se oyó el sonido de algo pesado siendo arrastrado por las escaleras. Equipo que sugería que se estaban preparando para un asalto más serio que pistolas y granadas aturdidoras.
Benny se agachó detrás de la enorme caja fuerte, sin dejar de hablar con calma por la radio. El hombre malo dijo que se llama Vincent Caruso. Está casado con mi tía Victoria. El abuelo Pete descubrió que lo estaba envenenando y que intentaba robar los derechos mineros de nuestras tierras montañosas. Su testimonio estaba creando un registro legal que garantizaría la justicia, aunque ninguno de ellos sobreviviera a los próximos minutos. Pero Hank no tenía intención de convertirse en mártir. Había llevado a esa niña a través de 8 horas de invierno salvaje para ponerla a salvo, y no iba a perderla ahora por culpa de unos criminales que la veían como un obstáculo para cobrar su sueldo. La radio de emergencia crepitó con una transmisión entrante. Soy la agente del FBI, Sarah Chen. Están a 30 segundos. Mantengan sus posiciones y mantengan la comunicación. 30 segundos podían ser perfectamente 30 minutos. El sonido de las herramientas eléctricas abajo sugería que los hombres de Caruso estaban cortando la puerta de la oficina con equipo diseñado para romper posiciones reforzadas de forma rápida y violenta. «Es hora de irse», dijo Blackstone con severidad, dirigiéndose hacia una sección de la pared que parecía idéntica a todas las demás, pero que aparentemente ocultaba otro de los secretos de la época de la prohibición del edificio. Presionó un punto específico y un panel se abrió hacia adentro, revelando un estrecho pasadizo que conectaba con el sistema original de escaleras de incendios del edificio. Pete insistió en que mantuviera todas las antiguas vías de escape cuando lo renové. Dijo, «Nunca se sabe cuándo puede ser necesario desaparecer rápidamente, incluso desde el más allá». Pete Dawson seguía protegiendo a su nieta. «¿Puedes pasar por ese pasadizo?», le preguntó Hank a Penny. «El abuelo Pete me enseñó a practicar la escalada y a arrastrarme por espacios reducidos. Decía que era como un juego. Es un hombre inteligente. Ve tú primero. Yo iré justo detrás de ti». Pero cuando Penny se dirigió hacia Hank, le preguntó a Penny. «El abuelo Pete me hizo practicar trepar y arrastrarme por espacios pequeños. Decía que era como un juego. Hombre inteligente, ve primero. Yo iré justo detrás de ti». Pero cuando Penny se dirigió hacia el pasadizo oculto, la puerta de la oficina finalmente cedió ante las herramientas eléctricas que había debajo. Hombres armados se abalanzaron por la abertura con la eficiencia coordinada de una unidad militar. Armas automáticas listas para poner fin al enfrentamiento con una potencia de fuego abrumadora. Hank tuvo quizás 3 segundos para decidir entre seguir a Penny a un lugar seguro o quedarse para ganar tiempo para que ella escapara. La elección no era realmente una elección. Sacó la anilla de la granada de mano de Pete y la lanzó hacia los atacantes que avanzaban. Luego se lanzó hacia el pasadizo oculto mientras el mundo explotaba detrás de él en luz y truenos y los gritos de los hombres que habían subestimado la disposición de un viejo soldado a luchar por lo que más importaba. El pasadizo secreto los depositó en el callejón detrás de Main Street, justo cuando los vehículos del FBI rodeaban el edificio del bufete de abogados. La agente Sarah Chen, una mujer menuda con el porte de alguien acostumbrado a las confrontaciones violentas, coordinaba la respuesta federal con la eficiencia de un comandante de campo que había manejado situaciones similares antes. «Penny Dawson», gritó cuando salieron del pasadizo, con el arma desenfundada pero sin apuntarles. «Soy yo», respondió Penny, aún aferrada a la radio de emergencia que había documentado su odisea. «Estos son los buenos, el tío Hank y el señor Blackstone. Los malos siguen en el edificio, pero es posible que algunos estén heridos». La expresión de la agente Chen pasó de ser profesional y cautelosa a algo parecido al asombro cuando se dio cuenta de que estaba tomando declaración a un niño de 7 que hablaba con la claridad de un testigo entrenado. «¿Estás herida?» «No, señora. El tío Hank me mantuvo a salvo, tal y como el abuelo Pete sabía que haría». Desde el interior del edificio llegaban los sonidos de los agentes federales asegurando la escena, gritando órdenes de rendición y asistencia médica. La explosión de la granada había sido contenida por la sólida construcción del edificio, pero había puesto fin al asalto con una finalidad decisiva. Vincent Caruso, agente Chen Blackstone, capturado con vida, pero por los pelos. 2 de sus contratistas no lo lograron. El resto habla más rápido que los taquígrafos del tribunal tratando de llegar a un acuerdo. La agente Chen dirigió su atención a Penny, arrodillándose para ponerse a la altura de los ojos de la niña con la paciencia experimentada de alguien que entiende.
Los niños suelen ser los testigos más fiables. Penny, necesito que me cuentes todo lo que pasó, empezando por el funeral de tu abuelo. Pero primero, quiero que sepas que ahora estás a salvo. Esta gente ya no puede hacerte daño. Lo que siguió fue el testimonio más extraordinario que la agente Chen había escuchado en sus 15 años como agente federal. Penny relató los acontecimientos con precisión fotográfica, describiendo conversaciones, documentando patrones de comportamiento y proporcionando detalles que pintaban un panorama completo de una conspiración criminal que se extendía desde el fraude minero hasta el asesinato. Mi tía Victoria sonrió cuando habló de la muerte del abuelo Pete, pero sus ojos parecían emocionados en lugar de tristes. El tío Raymond no dejaba de mirar su teléfono como si estuviera esperando noticias sobre dinero. Y Dale en realidad es el hijastro de Vincent Caruso, no solo el hijo de Victoria. Hablaba de mí como si fuera algo que les pertenecía, en lugar de alguien a quien se suponía que debían querer. ¿Cómo sabes todo esto? Benny levantó su cuaderno, cuyas páginas restantes estaban llenas de observaciones escritas con letra cuidadosa. Y el abuelo Pete me enseñó a escribir las cosas importantes, porque los adultos a veces olvidan la verdad cuando hay dinero de por medio. El agente Chen leyó varias páginas de las observaciones documentadas por Penny. Cada entrada proporcionaba pruebas que corroboraban el caso federal que se había estado preparando desde la muerte de Pete. La niña, sin saberlo, había creado un registro cronológico de la conspiración criminal que garantizaba prácticamente el enjuiciamiento. Es un trabajo extraordinario, Penny. Tu abuelo te enseñó bien. Decía que la verdad era lo más importante que se podía tener, porque nadie podía quitártela a menos que tú lo permitieras. Mientras el FBI procesaba la escena del crimen y arrestaba a los conspiradores supervivientes, Hank se encontraba luchando por asimilar el rápido cambio de una situación de combate a una resolución legal. 20 años evitando el conflicto habían terminado en una violencia que parecía necesaria y profundamente perturbadora. «Lo has hecho bien ahí dentro», le dijo el agente Chen en voz baja. La mayoría de la gente habría entrado en pánico o habría intentado negociar. Tú la protegiste cuando la protección requería luchar. Su abuelo nos preparó a los dos para esto. Yo solo seguí su plan. Pete Dawson era un hombre inteligente. Las pruebas que reunió antes de su muerte nos dan suficiente para procesar esto como un caso federal de asesinato. Vincent Caruso y sus socios se enfrentan a cadena perpetua. Y Penny, el agente Chen, miró a la niña que ahora estaba sentada en el parachoques de un coche de policía, todavía escribiendo en su cuaderno, mientras documentaba los arrestos que tenían lugar a su alrededor. El testamento es legalmente sólido. Tú eres su tutor, y los derechos mineros están asegurados en fideicomiso hasta que cumpla 25 años. Será una de las jóvenes más ricas del estado, pero lo más importante es que será criada por alguien que la valora por sí misma y no actuar con los agentes federales, respondiendo a las preguntas con una serenidad propia de alguien mucho mayor, pero manteniendo la inocente curiosidad de la infancia. Había sobrevivido a una experiencia que habría destrozado a muchos adultos, pero había salido de ella con su bondad esencial intacta. «Tío Hank», llamó. «El agente Chen dice que ya podemos irnos a casa. ¿Dónde va a estar nuestra casa?» La pregunta flotaba en el aire de la mañana como una promesa a la espera de cumplirse. Probablemente su cabaña en la montaña estaba comprometida, y volver al aislamiento ya no parecía posible ni deseable. Pero el hogar, como había aprendido, no tenía que ver con los lugares. «Donde tú quieras que sea, pequeña, lo decidiremos juntos». Ella sonrió ante eso, y la expresión transformó su serio rostrito en algo radiante de posibilidades. El abuelo Pete decía que el hogar era donde te esperaban las personas que te querían. Así que supongo que el hogar es donde quiera que estemos. Los agentes federales terminaron su trabajo. Los delincuentes fueron trasladados a centros de detención, y el sol de la mañana comenzó a disipar los últimos vestigios de la tormenta que los había bajado de la montaña. Por primera vez en décadas, Ink Murdoch ya no huía de su pasado ni se escondía de las relaciones humanas. Estaba exactamente donde debía estar. 6 meses después, la primavera había transformado el valle bajo Millfield en un tapiz de prados verdes y flores silvestres que pintaban el paisaje con colores que parecían imposibles tras la austera belleza del invierno. Hank y Penny habían encontrado una pequeña casa a las afueras de la ciudad,
lo suficientemente cerca de la civilización para las necesidades escolares y sociales de ella, pero lo suficientemente lejos, en las estribaciones, para mantener su conexión con la naturaleza salvaje de la montaña que los había unido. La casa en sí no tenía nada de especial. Tenía 2 dormitorios, una cocina que se adaptaba al estilo práctico de Hank a la hora de cocinar y una sala de estar dominada por una chimenea de piedra, donde pasaban las tardes leyendo juntos. Pero era suya, elegida juntos, y no tenía nada del aislamiento que había definido los últimos 20 años de Hank. Penny prosperó de una manera que sorprendió a todos los que conocían su historia. Al principio, la escuela local se mostró preocupada por matricular a una niña que había sobrevivido a un trauma tan grande, pero sus profesores descubrieron rápidamente que la educación poco convencional de su abuelo la había preparado muy bien para los retos académicos. Destacaba en todas las asignaturas, pero su favorita era la clase de arte, donde creaba detallados dibujos de paisajes montañosos que capturaban la majestuosidad de su naturaleza salvaje compartida con una habilidad que impresionaba incluso a los artistas profesionales. Las consecuencias legales de la conspiración se desarrollaron exactamente como Pete Dawson había planeado. Vincent Caruso recibió una cadena perpetua por asesinato y conspiración, mientras que Victoria, Raymond y Dale recibieron condenas que les asegurarían pasar el resto de sus años productivos en una prisión federal. Los derechos mineros se habían asegurado en fideicomiso, y las estimaciones conservadoras sugerían que, con la evolución de la tecnología minera y los precios del mercado, acabarían valiendo cerca de $75 millones. Pero quizás lo más importante era que Penny había sido separada legal y permanentemente de una familia que nunca la había merecido. El proceso de adopción se completó en 3 meses, transformando a Hank de tutor renuente a padre oficial con todos los derechos y responsabilidades que ello conllevaba. Ella seguía llamándole tío Hank, aunque los documentos legales ahora lo figuraban como su padre adoptivo. Habían decidido que valía la pena conservar algunos hábitos. En una tarde especialmente cálida, a finales de mayo, se sentaron juntos en el porche delantero de su casa, observando cómo se acumulaban las nubes sobre los picos que los habían protegido durante su huida de los delincuentes que pensaban que podían robar la herencia y el futuro de una niña. Penny estaba trabajando en un nuevo dibujo. En él se veía su casa enclavada en el fondo de las montañas familiares, mientras Hank reparaba una valla rota, la puerta con la paciencia metódica de alguien que había aprendido a encontrar satisfacción en el trabajo honesto. ¿Alguna vez echas de menos la vieja cabaña?, preguntó ella, levantando la vista de su obra de arte de vez en cuando. Pero no echo de menos estar solo. El abuelo Pete decía que la soledad era diferente a estar solo. Decía, puedes sentirte solo en medio de una multitud de personas que realmente no te ven, pero puedes estar solo con alguien que te entiende y sentirte perfectamente completo. La sabiduría de sus palabras aún le sorprendía. A los 7 años, ahora 8, poseía una perspicacia que la mayoría de los adultos nunca alcanzaban, en parte gracias a las enseñanzas filosóficas de Pete y en parte porque sobrevivir al trauma le había dado una perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. Tu abuelo era un hombre inteligente. Ojalá lo hubiera entendido cuando era más joven. Quizás entonces no estabas preparada para entenderlo. Quizás tenías que pasar primero por todas las cosas difíciles para poder reconocer las cosas buenas cuando aparecieran. La miró con la misma sensación de asombro que le invadía casi a diario. Esta niña extraordinaria había transformado su comprensión de la responsabilidad familiar y la diferencia entre huir de los problemas y caminar hacia las soluciones. El camión del correo entró en su camino de entrada, entregando la colección habitual de facturas, anuncios y correspondencia legal relacionada con la gestión continua del fondo fiduciario de Penny. Pero hoy había algo diferente. Un pequeño paquete dirigido a ambos con una letra que ninguno de los dos reconoció. Dentro, encontraron un sencillo marco de madera con una fotografía que ninguno de los dos había visto antes. En ella aparecía Pete Dawson, mucho más joven, junto a alguien que era sin duda el hermano de Hank, Thomas. Ambos sonreían a la cámara con la camaradería natural de personas que disfrutaban genuinamente de la compañía del otro. La nota adjunta era breve. Encontré esto entre las cosas del tío Pete mientras limpiaba su casa. Pensé que deberíais tenerlo. Henry Blackstone,
Eran amigos, observó Penny, estudiando la fotografía con la atención que prestaba a todo lo importante. Buenos amigos, al parecer, antes de que los asuntos familiares se complicaran. Se quedó callada un momento, procesando las implicaciones de ver la prueba visual de que los hombres que habían moldeado su comprensión de la lealtad familiar habían sido en su día compañeros íntimos. ¿Crees que estarían contentos de que estemos juntos ahora? Ang estudió la fotografía, fijándose en el afecto genuino que se veía entre los dos hombres que habían influido tan profundamente en su vida y en la de Penny. Thomas llevaba muerto más de 20 años, pero el plan de Pete había reunido de alguna manera los pedazos de su familia rota de una forma que honraba la memoria de ambos hombres. Creo que estarían muy felices. Creo que esto es exactamente lo que ellos hubieran querido. Esa noche colocaron la fotografía en un lugar de honor sobre la repisa de la chimenea, donde se unió a otros recuerdos de su viaje compartido. El primer dibujo de Penny de su nueva casa, la medalla que Henry Blackton le había concedido por su extraordinario valor en circunstancias peligrosas, y una carta de Pete que habían encontrado entre sus papeles, en la que expresaba su esperanza de que el amor acabara triunfando sobre la codicia. A medida que se acercaba el verano y las montañas les invitaban a hacer senderismo, aventuras que profundizarían aún más su vínculo, Hank reflexionó sobre el extraño camino que les había unido. Un funeral en una tormenta de nieve, una niña abandonada por su propia familia, un ermitaño obligado a recordar que algunas cosas merecían la pena luchar. Todo ello había conducido a este momento de tranquila satisfacción en el porche delantero, donde una familia improvisada había descubierto que el amor elegido era a menudo más fuerte que los lazos de sangre. Mañana, anunció Penny, quiero empezar un nuevo proyecto de dibujo. ¿Qué tipo de proyecto? Un cuadro de toda nuestra historia, desde el cementerio hasta aquí, para que nunca olvidemos cómo nos encontramos. El nuevo retrato familiar que ella imaginaba captaría algo más que su viaje físico a través de las montañas salvajes y las batallas legales. Documentaría la transformación de dos almas perdidas que descubrieron que el hogar no era un lugar que se encontraba. Era algo que se construía juntos, día a día, con paciencia y amor, y con el tipo de lealtad que no se podía comprar, vender ni robar por personas que confundían el precio con el valor. A lo lejos, las montañas se alzaban eternas y acogedoras, prometiendo aventuras por venir para un padre y una hija que habían aprendido que la mayor herencia no era el dinero ni las propiedades, sino el valor de amar por completo y la sabiduría de reconocer a la familia en cualquier forma que decidiera aparecer. Sí,